El corazón de este joven sigue latiendo incluso cuando duerme. Su presión sanguínea sigue controlada. Respira acompasada, regularmente. La digestión de la cena de anoche continúa. Arnie también puede oír. Y todas estas funciones internas del cuerpo están controladas por una porción de su cerebro dormido. Se han detectado ondas eléctricas rítmicas que se mueven hacia, desde y por el cerebro humano. Cuando alguien duerme, podrían parecerse a esto. Estas diminutas corrientes son de origen químico, y sus pautas cambian a medida que esta persona se va despertando. Ocurren nuevas cosas. La información en forma de sonido de un despertador llega desde fuera del cuerpo, y esta información se ignora o se actúa sobre ella. Cuando Arnie se despierta un poco y adquiere más consciencia, sigue habiendo un modelo diferente de señales electroquímicas en su cerebro a medida que empiezan a funcionar otras partes, a medida que recuerda que anoche estuvo estudiando antes de acostarse, y que este examen es para hoy. Si cortamos a través del centro del cerebro humano, podemos localizar áreas generales de control. El cerebro anterior, o cerebrum, controla generalmente las actividades voluntarias. Las actividades involuntarias están controladas principalmente por el cerebro medio y por el cerebro posterior. Arnie sabe que es en el cerebro medio y posterior donde se regulan los latidos del corazón y la toma de aire, y donde se estabilizan la temperatura del cuerpo y la presión de la sangre. Y el cerebro medio y el posterior pueden controlar también toda una serie de respuestas motoras muy complejas sin necesidad de que seamos conscientes de ellas. Arnie puede estudiar para su examen con la parte anterior del cerebro, mientras las partes posteriores controlan sus numerosas respuestas motoras implicadas en el acto de masticar. Volviendo a nuestra maqueta, podemos ver dónde las líneas troncales de los nervios conectan el cuerpo con el cerebro. Siempre en pares, muchos nervios llevan los estímulos desde los diversos músculos y órganos al cerebro. Por ejemplo, este nervio lleva estímulos desde la boca de Arnie. La presencia de alimento hace que los impulsos sensoriales se muevan al cerebro posterior, que automáticamente devuelve impulsos motores a los diversos músculos involucrados en la masticación, así como a las glándulas salivares. A medida que se empuja la comida hacia la parte posterior de la boca, dispara nuevos estímulos hacia el cerebro posterior. Este envía entonces automáticamente señales coordinadas a los músculos involucrados en el acto de tragar. Cada paso de este proceso involuntario desencadena nuevos estímulos que se mueven hacia el cerebro posterior. Señales coordinadas vuelven luego a los músculos adecuados para arrastrar la comida y hacia las glándulas adecuadas para que segreguen los necesarios jugos digestivos. La respiración y la circulación de la sangre se controlan de un modo muy semejante. Y otros muchos procesos involuntarios se controlan desde las partes central y posterior del cerebro. El nervio óptico se relaciona con la visión. Estos nervios controlan los músculos de los ojos. Estos nervios controlan los músculos faciales y transmiten el sentido del gusto, y estos coordinan el equilibrio y la audición. Estos procesos involuntarios se coordinan automáticamente en el cerebro medio y posterior de forma continua, manteniendo vivos nuestros cuerpos y generalmente sin ser conscientes de ellos. Otras respuestas corporales involuntarias se coordinan desde otro centro importante. Está muy dentro del cerebro anterior. Es una masa de tejido sumamente especializado, el hipotálamo, con neuronas sensibles a estímulos específicos de la corriente sanguínea. Por ejemplo, las neuronas del hipotálamo responden automáticamente a los estímulos de un alto nivel de azúcar en la sangre, apagando el apetito. Arnie está harto y es hora de ir a la escuela. Y esto nos lleva a la segunda función del cerebro. Está claro que el cerebro humano hace algo más que mantenernos automáticamente vivos. Como ser humano, usted sabe conscientemente que está vivo.
usted responde a los estímulos del entorno, desde los coches a las muchachas bonitas. Y estas respuestas ocurren en esta parte del cerebro, el cerebro anterior. Además, uno suele ser consciente de estas respuestas. Arnie responde a la bocina del autobús escolar, volviendo la cabeza y echando a correr, pues es consciente del hecho de que si no corre, puede perderlo. La decisión de correr hacia el autobús es un acto consciente, voluntario, y se da en el cerebro anterior. Pero la coordinación de los numerosos músculos involucrados en la acción de correr es inconsciente y la suave mezcla de todas las señales se efectúa en el cerebro medio y posterior.